La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional. 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 Ahí estamos. La Tulpa, Ya. diálogo intercultural e intergeneracional. La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional. Gracias por esperarnos. Superado un pequeño problema técnico, volvemos ya a La Tulpa, en La este Tulpa. espacio de diálogo intercultural, diálogo intergeneracional, con temas importantísimos, un espacio donde nos congregamos amigos, compañeros, dirigentes, vecinos, incluso vienen familiares también, para tratar temas de relevancia para el desarrollo de su comunidad, de su cantón, de su provincia y del país, de nuestro país, el Ecuador. Hoy está invitado, como anunciábamos en APAC TV, el señor Wilmer Inglago. Él es presidente de la Unión de Comunidades Indígenas de la parroquia de González Suárez. Con él vamos a conversar cómo el nivel organizativo pudo frenar o pudo controlar y hasta hoy poder controlar lo que es el COVID-19 utilizando la medicina ancestral. En segundos volvemos con el señor Wilmer Inglago, sin antes hacerles un acuerdo de que comenten, opinen, interactúen, pongan su reacción en APAC TV y en APAC Otavalo, su canal de YouTube. Gracias por estar con nosotros y suscríbase a su canal de YouTube Yactapi Noticias Otavalo. Active la campanita. Ese es uno de los requisitos tan facilitos para que usted sea parte del cuarto sorteo que se realizará en los primeros días, en las primeras semanas de abril. Ya mañana empezamos nada más y estemos aquí con los premios, ¿no? Los sorteos del cuarto sorteo. 2 hermosos premios que usted puede ser el ganador. Así que ingrese a APAC Otavalo, a APAC TV, y ahí encuentra los requisitos para que se gane unos fabulosos premios. Y entregamos el velón, el día de ayer entregamos el velón a Flor Encalada y nos tomamos una fotito que ya vamos a subir en APAC TV, cumpliendo con lo que prometemos en el sorteo. No nos quedamos con los premios, todos son entregados. Si no vienen a reclamarlos, los volvemos a sortear. En segundos, en breve, con don Wilmer Inglago. Ya volvemos. Don Wilmer, Alichishi, buenas tardes, bienvenido a La Tulpa. Muchas gracias, más bien. Buenas tardes acá a APAC TV y por estar acá, muchísimas gracias. No, pues vean, La Tulpa, en la comunidad de Eugenio Espejo de Cajas, vive usted. Don Wilmer Inglago vive en los límites entre Pichincha e Imbabura. Así es. ¿Todavía ustedes tienen La Tulpa, don Wilmer? Claro, exactamente, sí. Bueno, yo personalmente en la casa lo he recuperado, ¿no? Ese espacio, lo que mi madre siempre lo mantiene hasta ahora. Entonces, es un espacio que lo sigo manteniendo y es un, ¿cómo decir? Por decir, en el momento de preparar en La Tulpa es de otro sabor el alimento también, ¿no? No es lo mismo que cocinar a cocinas actuales, a gas. A gas, y las ollas también en realidad otro sabor.
Y sobre todo el sabor de los alimentos y el sabor de las conclusiones y ese sabor de conversaciones familiares también. Ahí se discuten varios temas familiares, políticos, económicos, en la tulpa, don Wilmer. Sí, ciertamente es eso, ¿no? El cocinar en la tulpa son cosas que uno se diferencia, ¿no? En el preparar alimentos directamente en una cocina de gas. Por decir, en la tulpa nos sentamos en una forma circular, de paso abrigándonos del frío del momento y platicando cosas y experiencias vividas en esos momentos también. ¿Usted cuando era niño se congregaba en la tulpa o a qué edad usted inició a formar parte de la organización de su comunidad, de la parroquia? Bueno, en sí yo toda la vida, ¿no? Porque todo ese espacio vivido, o sea, toda mi vida, ya voy a los 40 años que vivo realmente dentro de la comunidad, entonces en la tulpa toda la vida, con mis padres, compartiendo las experiencias y todo. Bueno, ya en el ámbito organizativo, bueno, ciertamente yo así, hablemos unos 15 años atrás, me interesé en este espacio organizativo, participaba en ese ratos en lo que es, bueno, ahora actualmente también, ¿no? Lo que es la FISI. Entonces de pronto estaba ahí colaborando en cierta manera cuando era el presidente el señor Manuel de la Torre. Entonces de pronto participé en los congresos educativos que hacían, ¿no? Bueno, por ahí me interesé en la política, pero también como que me alejé, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó, don Wilmer? Bueno, ciertamente sería cuestiones económicas de pronto, ¿no? Porque para ese espacio se requiere más bien la voluntad, o sea, no es de pronto por si llegas y algo, o sea, hay de pronto espacios económicos, más bien fue eso, ¿no? De pronto que dije, bueno, no, acá que como que no voy a estar, ¿no? De pronto, entonces me alejé por ese espacio para buscar un nuevo rumbo, por decir un trabajo y por ende también prepararme, ¿no? Para poder igual ya conformar, como ya tenía conformado una familia, es decir, para poder defenderme también. ¿Y qué estudió don Wilmer? Docencia básica intercultural bilingüe. ¿Por qué se inclinó en este tema, en esta profesión? Bueno, me incliné por el hecho de que, viendo la situación de la educación dentro de nuestras comunidades, de pronto decimos, hay docentes, ¿no?, de excelente calidad, pero de pronto no conocen en realidad todo ese espacio y decíamos, ¿y por qué no podemos ser nosotros mismos, de pronto prepararnos nosotros mismos desde nuestros pueblos y con conocimiento propio, de pronto ya llegando a ser profesionales, impartir ya esos conocimientos, o sea, con unas cosas más reales, porque normalmente, como decimos, tenemos docentes excelentes, ¿no? Pero en realidad que son netamente que vienen desde la ciudad, entonces ellos no comparten no comparten esa vivencia. El quichua. El quichua claro, también, el idioma, ¿no? El quichua mismo, claro, en sí, claro, dentro de nuestro pueblo en sí, un poco el tema del quichua se ha ido perdiendo, ¿no? Pero también de pronto decimos, somos culpables nosotros mismos y de pronto también pueden ser culpables nuestros padres por no inculcarnos y decir, vea, hay que hacer esto, hay que hacer eso, hay que hablarnos, porque ellos lo que hacen entre, por decir mi madre, habla excelente el quichua. ¿Usted? Y yo estoy en ese camino, ¿no?, que tengo que aprender, pero he aprendido un montón, o sea, por decir lo que me sucedió en el colegio. ¿Qué pasó? Normalmente ¿Qué pasó en el colegio, fui al colegio, en este caso yo, pues, lo que es primer, segundo curso, estaba en el Quinchuquí, en el Fernando Chávez Reyes, que en ese entonces estaba, ¿no? Entonces ahí me junté con gente de aquí del pueblo Otavalo, entonces en donde ellos cogían y hablaban, ¿no?, a su manera. Se hablaban en su idioma y uno, ¿qué? No entendía. No entendía, y cuando la sorpresa era que me grababa unas cuantas palabras y iba a la casa, decía a mi madre, explíqueme qué pasa, o sea, cuál es la razón. ¿Y qué le explicó su mamá? Porque tampoco es responsabilidad de los padres, porque hubieron presiones también para que no poder enseñar a sus hijos el idioma. Sí, puede ser eso, pero en realidad, bueno, lo que explicaba y, o sea, las palabras que yo me grabé, fui a la casa a preguntar, a ver qué significado tiene, ¿no? Pero mi madre como que me hacía a un lado y decía, o sea, no me respondió en algunas ocasiones. Entonces a la larga decía, o sea, respóndame, o sea, ¿por qué no me dice el significado? Bueno, de cierta manera dijo, bueno, verás, a la cansada, dije, esto significa. O sea, había sido palabras groseras, ¿no?, que en realidad no debían decirnos, pero ellos nos decían.
Entonces ahí fue un poco también que ya me vino un poco de interés, de un poco decir al menos palabras claves, tratar de entender, Para de pronto no entenderse. poder devolverle ya en su idioma mismo, pero fue eso lo que pasó. Entonces, por ende también ya una vez salido del colegio, de pronto me enrollé en el tema de lo que es educación de adultos. Estuve casi 8 años en ese proceso dentro de la Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe. Pasé como promotor comunitario para luego pasar como técnico territorial, en donde hacía el monitoreo hacia todas las comunidades, al sector que me toque, ¿no? Con algunos docentes que trabajaban en lo que es la educación de adultos. Entonces, Y fue un ahora proceso. ya dirigente de la UNOSIX, Ahora, proceso, ¿no? bueno, serían procesos que de pronto ahí igual uno no pensaba. En realidad, no, yo al menos soy de esas personas que no busco estos espacios, más bien es espacios que de pronto se dan, ¿no? Se dan también por de pronto peticiones igual de los cabildos. Dicen, bueno, ahora estamos, como normalmente hace la organización programa un congreso. Entonces dice, para el Congreso solicitan a cada comunidad que participe con personas que pueden ser dirigentes, no sé, Entonces fue elegido ya igual por parte de la comunidad, en donde dijeron, bueno, ahora Wilmer, veamos si puedes asumir este cargo. Bueno, yo dije, o sea, por decir, bueno, no hay problema, dije, acepto ese reto, pero hay que ver qué diga la gente. Yo estaba seguro que no iba a ganar, porque tenía otros oponentes un poco más ya con trayectoria, ya así de todo, ¿no? Y dije, bueno, no hay problema. O sea, como decía, no... Sí, iba no, seguro que no iba a ganar, claro, qué es que distinto, va ¿no? por Otros ahí. van para ganar. Ajá, entonces cuando ya pasa el Congreso, pasa las votaciones, y sin creer, dejo de largo a mi oponente, y digo, chuti, ahora, ¿qué será de hacer? Porque en realidad fue eso. Y don Wilmer, ¿cuántos años están ustedes en funciones? 2 años. 2 años. 2 Y años. justamente casi en la pandemia, ¿no? Al Chutica. inicio de la pandemia. 2 años, bueno, entré en la dirigencia, pero 2 años muy complejos en realidad que me ha tocado vivir. Y sobre esa complejidad vamos a conversar luego de esta pausa comercial, don Wilmer, sobre esa organización, esa complejidad organizativa, el quedarse también solos, pero con líderes comunitarios. Y aquí en González Suárez, de propia boca de don Wilmer, vamos a enterarnos que ellos fueron los primeros quienes organizaron a las mamas kiwas, realizaron todas las aguas, plantas medicinales para prevenir y enfrentar la pandemia del COVID-19. Ya volvemos en un momento. Emociones hay muchas, pero nada como la alegría de las ahorradoras de Santa. Duopack aceite girasol gratis, aceite de 390 ml por 4,99. Galleta Oreo, antes 3,65, hoy 2,85. Papel higiénico familia, antes 12,59, hoy 8,81 centavos. Y ahora también a domicilio. El Mercado 24 de Mayo invita a la ciudadanía a visitar sus diferentes locales comerciales. Encuentre todo tipo de productos de primera necesidad.
Para su seguridad, contamos con sistemas de desinfección al ingreso y salida. Limpieza permanente de las áreas del mercado. Realice sus pagos en la red de servicios Facilito. Haga sus trámites en la ventanilla única de servicios municipales. Además, el mercado cuenta con un terminal interno de transporte, cajero automático, transporte en coches, nuevo patio de comidas, sistema de clasificación de la basura, amplio parqueadero y amplia zona de descarga. El Mercado 24 de Mayo está ubicado en la avenida Luis Cisneros y calle Juan de Dios Morales, cerca de la unidad educativa Gabriela Mistral. Buenos servicios a su alcance para su comodidad. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia, reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipash Tapupaichilla. Gracias por seguirnos y qué rica esa fanesca, los higos con queso, el molo, todo esto encuentra usted y las recetas de temporada en Supermercado Santa María. Los sabores y tradiciones están aquí en Supermercado Santa María, en Otavalo, en la calle Atahualpa y Abdón Calderón. Atención de lunes a sábados de 8 a.m. a 8 p.m. y los domingos de 8:30 de la mañana hasta las 7 de la noche. Supermercados Santa María. La Tulpa llega también gracias al doctor José Terán, médico pediatra. Usted puede reservar la consulta previa cita al 09 88 28 67 50 o al otro número de teléfono que está en este momento en pantalla. Apunte, previa cita, atiende el doctor José Terán en la calle Cristóbal Colón y Guayaquil en el Jambi Huasi. También gracias a Mercado 24 de Mayo, a la Asociación de Vendedores con su representante, el señor Washington Vela. Productos fresquitos, le dan yapadito, le dan comprobana en el Mercado 24 de Mayo. Continuamos con la conversación aquí en La Tulpa con don Wilmer Inglago, presidente de la Unión de Comunidades Indígenas de la Parroquia de González Suárez del Cantón Otavalo. Y si usted quiere comentar, quiere preguntarle en vivo y en directo algo a don Wilmer sobre el tema que planteamos ya sobre la organización, cómo están controlando la pandemia en González Suárez, hágalo, que estará respondiéndole en vivo y en directo. Reaccione, interactúe con nosotros.
comente, opine. Don Wilmer, hablábamos de esa complejidad de la organización antes de entrar al espacio publicitario. ¿Qué tan complejo, don Wilmer? Usted ganó de presidente y al poco tiempo la pandemia. O antes también el paro de octubre. Sí, fue en realidad así, ¿no? Bueno, de pronto yo decía, ya después del Congreso, decía, bueno, ahora sí, no esperen mucho, pero haré lo que se pueda, ¿no? Pensaba trabajar en otro espacio, pero dentro de ese espacio vino ya lo del octubre, pues el famoso decreto que hizo el Ejecutivo, en el cual tuvimos que también enfrentarnos, y como presidente de la organización nuevo, que sería un mes de elegido y encima todo, fueron espacios, digo, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo camino? ¿Y qué hizo? ¿Cómo caminó, don Wilmer? Simplemente fue de pronto apegarme ya a las organizaciones que están un poco más arriba, la FICI mismo, también el pueblo Cayambi, en donde ya tenían más información, y con esa información regresar a las comunidades a ver qué opinan sobre la situación que estamos atravesando. Entonces igual como que toda la gente estaba ya presionada con con el decreto, diciendo ese decreto no nos sirve, o sea, no nos fortalece en nada en sí. Entonces decíamos, es momento de actuar. Entonces se explotó, entonces todo octubre. Y uno era en la vía todos los días con la gente, conversando, armando estrategias de cómo actuar ante la situación, de pronto qué va a suceder, ¿no? Y como ustedes también vieron, no daban oídos, en vez de dar oídos simplemente había represión. Entonces fue un espacio muy complejo y al menos muy duro para mí, porque estaba enfrentando esa situación. De pronto decía, ¿y ahora? O sea, ¿qué iba a pasar, no? En realidad, de pronto también ya empezaron con esas repercusiones de que a los dirigentes que ya empezaron a buscar, ¿no? ¿A usted le buscaron? Con el fin, ¿Le claro, buscaron también como estaba en dirigente? ese espacio, pero bueno, allá se armó también el tema de seguridad. El Estado, ¿no? El claro, gobierno. fue directamente del Estado. Entonces, con el apoyo igual de los cabildos, la gente también apoyó bastante en este espacio, y se pudo, ¿no? Se logró el objetivo, pero lastimosamente el objetivo en la actualidad casi que no sirve, ¿no? Más bien aplicó de otra manera y ahora nos vuelve a dar, como se dice, ese castigo al pueblo en sí, no solo al pueblo indígena. Y en octubre de González Suárez, tomando en cuenta que es estratégico la parroquia González Suárez, porque es la puerta de entrada a la provincia de Los Lagos, así se llama González Suárez, está en el límite, como decías, la provincia de Pichincha y la provincia de Imbabura, con el pueblo Cayambi y el pueblo Otavalo. Así es. Pero ¿hubo caídos, heridos en octubre? No, antes por la buena suerte, ¿no? O sea, no hubo, claro que hubo detenidos. En este caso, un joven de una comunidad que pertenece a González Suárez, de Caluquí, estaba detenido. Fue la detención en Quito, en la Contraloría, o en esos casos. Tuvimos que ahí igual estar al pie de al pie del cañón hasta poder liberar. Entonces se logró y bueno, es eso. De ahí, gracias a Dios, caídos no tuvimos, de pronto heridos, no. Claro que sufrieron mucho la gente que fueron a Quito. O sea, fue algo que a ratos digo, ¿para qué acordar cosas que hemos vivido? Pero tenemos que acordarnos para no volver a cometer los mismos errores o de pronto reafirmar. Don Wilmer, pasa lo de octubre, llega lo de la pandemia. Sí, o sea, fue eso, ¿no? Ya pasó octubre, dije, bueno, ahora es octubre, olvidemos, y armando ya una reunión con el Consejo de Gobierno que pertenece a la UNOSIG, decíamos, ahora sí vamos por otros rumbos, busquemos otros espacios para tratar de ir buscando este aspecto de organización en cuanto a lo que nos compete, ¿no? Entonces, por ende, también nosotros empezamos a trabajar en lo que es la actualización de todo lo que es estatutos de las comunidades. Ese era el primer camino que empezamos a trabajar, empezamos a socializar estos temas, a fin de que también los gobiernos comunitarios de nuestras comunidades estén bien fortalecidos y también se den un apoyo en eso para poder seguir trabajando. Entonces, bien de la comunidad. Entonces fue eso que empezamos. Pero estábamos ahí empezando a caminar y se nos viene lo que es el tema ya de la pandemia. O sea, son momentos complejos que uno, al menos como dirigente, empecé a vivir, ¿no? Entonces, ¿y ahora? ¿Otra vez? ¿Qué hago?
¿Y qué hizo don Wilmer? ¿Qué hicieron? Entonces, en ese camino, bueno, coordinamos acciones ya con la Junta Parroquial. Decíamos, ahora, ¿qué hacemos? Antes, porque ya no se ¿Se daban. veían desprotegidos ustedes? En realidad era eso, decíamos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué decimos a la gente? Claro que no, en realidad, una vez que decretaron el semáforo rojo y todos cerrados, normalmente nosotros hicimos sugerencias a las comunidades que cierren las vías, los controles al ingreso de las vías. Claro, ingreso y salida. Eso ya salidas a la ciudad. Pero ya internamente al menos habían sugerido nosotros por qué tenemos que parar, ¿no? Nosotros seguíamos trabajando internamente. Toda la gente seguía trabajando internamente en la parte agrícola, en ganadera, como normalmente es ahí, pues es fuerte en esos espacios. Entonces, nosotros lo único que hicimos es recomendar a la gente que no salga a la ciudad y que se mantenga. Entonces eso dentro de ese espacio, bueno, se logró establecer y como organización también como decía, se coordinó acciones con la Junta Parroquial y empezamos a encaminar por el susto, ¿no? De pronto por ese miedo que decían, no, es que la enfermedad ya está ahí, que ya viene ya está hasta por el aire, ¿no? Entonces nosotros como desesperadamente también decimos, ¿y ahora cómo? Entonces buscamos espacios, a buscar los productos químicos para desinfectar, a ver qué más hacer, ¿no? Entonces, en ese camino y el primer mes, digo, no, o sea, nosotros también tenemos, ¿no? Tenemos en realidad nuestra medicina propia. ¿Por qué no juntamos a los que conocen? ¿Y quién les informaba a ustedes que el virus está en el aire? ¿O por qué canales ustedes se informaban de las repercusiones que podía tener el virus o los contagios? Bueno, decir que, o sea, fuentes reales, ¿no? Que digamos, que tengamos en realidad faltó en esos momentos, no sé, de pronto cogió de sorpresa, sería al país, bueno, digamos, sería eso, ¿no? Pero a decir que ya sabíamos que la pandemia estaba ya creo que era en China, ¿no? Bueno, por ahí, pero decimos, de tanto lejos que va a llegar, pero menos pensado llegó. Entonces decíamos, ya, las informaciones si no tenía, más bien era por solo ver la televisión, de pronto por el susto que viven allá, decíamos, y empezamos a actuar. ¿Solamente por este medio, Claro. por la televisión, o ustedes buscaron algunos otros mecanismos como para poder informarse, o llegaban a la comunidad o por WhatsApp, se comunicaban las autoridades de que hagan esto es el COVID? No, en realidad, para decir esto es el COVID, no teníamos al principio de ninguna entidad, porque como le digo, como que cogió por sorpresa a todos. De pronto diríamos del Ministerio de Salud, lo único, enciérrese. ¿Y ahora qué es pues el COVID? Nada más, solamente eso les dijeron. Entonces nosotros por eso empezamos a conversar con la Junta Parroquial y ¿ahora qué hacemos? Ya, normalmente votar, pedir espacios de pronto aquí al municipio, ¿no? Pero que igual, sin respuestas. Porque en toda la pandemia que recuerdo, lo más complejo que pasamos encerrados, no tuvimos siquiera un desinfectante por parte de aquí del municipio de Otavalo. ¿Pero ustedes solicitaron? Se hizo canalizado por la Junta Parroquial, ¿no? Se pidió, hasta si es posible, las platas de pronto, como normalmente habían fiestas y esas cosas, que esa plata se utilice, pero lamentablemente, o sea, no, como que no tomaban atención y se hizo un reclamo, pero bueno, en vano. Tomando en cuenta que presiden el COE, ¿no? Claro. El COE cantonal y el COE provincial también, y el Ministerio de Salud y otras instancias gubernamentales que también tienen competencia en la seguridad ciudadana. Bueno, en caso del Ministerio de Salud, por decir, nosotros tenemos el subcentro, un pequeño subcentro, pero igual que no abastece de pronto para estar en ese espacio de campañas, ¿no? De pronto en ese espacio de comunicación constante con la gente. Entonces, más bien nosotros mismos, como decía, coordinando con la Junta Parroquial, habíamos creado espacios de comunicación en donde perifoneábamos, habíamos creado de pronto estos espacios auditivos así para mandar por altoparlantes, que se cuiden, ¿no? Buscando. ¿Ustedes crearon, ustedes armaron, o quién les apoyó, quién les asesoró? ¿Ustedes grababan? ¿Quién Claro, grababa? es que nos juntamos en realidad todo el cuerpo de la Junta Parroquial, más por ahí mi persona, otros jóvenes que nos apoyaban, hagamos esto. Ahí, entre que graba, entre que sí, todo buscábamos estos espacios, ¿no? No teníamos, por si manda de acá y hagan esto. Entonces nosotros se nos ingeniábamos al fin de que nuestra gente se proteja. Entonces por eso decía, y en ese camino, digo, ¿y ahora qué más hago, no?
digo, bueno, sabía que dentro de ese espacio hay personas con conocimiento de manejo de las plantas. Entonces digo, ¿por qué no empezamos a trabajar por ahí? Entonces reuní una reunión de cabildos. Al cabildo fue así una idea así media, como se dice normalmente, media loca, ¿no? En donde le dije, vea, quiero trabajar en estos espacios, pero quiero que salga por parte de ustedes, que me manden delegados, los que conozcan. Y con eso empezar a trabajar. Entonces fue así, hice una reunión de cabildos que ellos ya me autorizaron, dijeron, bueno, sí, sí hay personas que conocemos. Entonces me mandaron, tuve ya la primera reunión con las señoras y empezamos a conversar, digo, esto queremos, vean, ahora sí necesitamos de ustedes. ¿Podemos trabajar? ¿Sí o no? Fue la consulta. Dice, claro, dice, estamos a disposición. Nosotros esperábamos, dice ellos, que alguien nos llame, porque en realidad, dice, nosotros conocemos, pero no hemos tenido, dice, de pronto dentro de la misma comunidad, este espacio de que nos tomen en cuenta. Ahora que la organización nos toma en cuenta, nosotros estamos a disposición. Entonces empezamos a trabajar, empezamos a conversar, empezamos primero a saber, o sea, a conocer qué podemos hacer, ¿no? De ahí entre la conversa decíamos, ahora lo que queremos trabajar es en desinfectante y busquemos un agua preventiva ante la pandemia. Entonces empezamos a conversar a través de las experiencias, porque dentro de González Suárez tengo 8 mamás que saben, ya manejan el tema ya casi 25, 30 años atrás. Entonces aprovechando eso, juntamos ya el grupo. Al inicio estuvimos empezando a trabajar con 18 mujeres y en el camino me fueron integrando, que el grupo se hizo amplio, en realidad, y yo era sorprendido, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo? Y porque también estábamos dentro del semáforo rojo, y tener que reunir era como que yo mismo, siendo de pronto parte de una organización, estoy aglomerando, algo que pedía que no se haga, ¿no? Pero nosotros nos dábamos modos posibles. En pleno semáforo rojo tenía que reunir. Bueno, ahí buscaba así autogestión, ¿no? Y también ahí agradecer a la Junta Parroquial que acogió esta idea, que ellos me dijeron, ve, Wilmer, aquí está, con lo que pueda te ayudamos. Entonces ellos me pusieron todo el espacio, por decir, transporte para poder recoger a las señoras, porque ya una vez planificado qué queremos hacer, nosotros empezamos ya a trabajar no solo en un solo lugar, directamente trabajamos en cada comunidad. ¿Cuál era ese trabajo específico? El trabajo específico era generarnos o crear en este espacio, producir lo que son desinfectantes, porque ya se nos acabó. Por decir, estábamos a un mes que desde la Junta, desde la Unión, fumigábamos, ¿no? Todo. Pero después ya la Junta, ya no, parece que ya estamos quedando sin nada. Entonces, no había plata, no había desinfectantes. No había nada. Entonces empecemos, ahora sí, trabajemos en desinfectantes. Y por ende, trabajemos en el tema preventivo, veamos cómo nos va. Entonces, dentro de ese tema preventivo, juntamos qué plantas son frescas, qué plantas calientes, empezamos a clasificar, ¿no? entre plantas. Y en esta clasificación, la desinfección, sin recursos, ya no podían comprar el cloro, ya no podían comprar el alcohol. Ese fue uno de los motivos para que ustedes se revaloricen ya las plantas medicinales y a través de esas se generen los desinfectantes. Claro, fue eso, en realidad. ¿O qué les motivó? No, en realidad fue esa necesidad de que ya estábamos quedando sin nada. O sea, ¿cómo? Imagínense, ya empezaron a decir que empezó a llegar, digamos, a González los primeros brotes. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Entonces decimos, bueno, trabajemos de esa manera. Entonces ahí empezamos primero la clasificación, a conocer la planta, así todo. Si le ponchan a don, gracias. Y para poder trabajar en eso, entonces empezamos por ese espacio y con eso decíamos, bueno, ahora sí, ¿por dónde trabajemos? No tenemos, en realidad como organización no tenemos un local propio. Bueno, no importa, decía. Como fue salido en consenso de los cabildos a trabajar en este proyecto, vamos a las mismas comunas. Con las mismas señoras y como son representantes de cada comuna, diciendo, ahora sí, vamos. Digamos, empezamos en Eugenio Espejo, mi comunidad. Ahí arrancamos. Eugenio Espejo de Cajas. Ahí arrancamos el segundo encuentro, pero son 2 encuentros que arrancamos ahí. Segundo encuentro en donde ya detallamos algunas cosas que queríamos hacer y trabajamos. Entonces ahí con todo, las señoras decían, bueno, esto, la próxima, traigan todo lo que conocen. Ellas llegaban cargadas de sus plantas y yo ahora empezamos a trabajar.
trabajamos, dice, esto es desinfectante y esto es la bebida. Y empezamos también. Luego empezamos a coordinar ya con las otras comunas en cada comunidad, cada 15 días. No, primero cada 8 días. Cada 8 días nos reunimos a trabajar en cada comunidad. En cada comunidad preparábamos las ollas esas grandes, la que normalmente se utiliza para las fiestas. Entonces, una vez preparado, dejábamos para la comunidad todo. Entonces ellos distribuían a casas y la gente empezaba también a salir con sus pomitas, que se lleva un litrito y ya para lo que es desinfectante. Pero también la confianza, don Wilmer, de los saberes ancestrales. Pero ¿cómo hicieron ustedes para poder encontrar a las personas que saben sobre las plantas medicinales y sobre todo también las personas que puedan transmitir y quieran que los conocimientos aprendan las nuevas generaciones? Porque eso también es un punto importante en González Suárez. Se relacionaron también jóvenes, adolescentes, con las personas que conocen, ¿no? Que tienen este conocimiento. Sí, como le decía al inicio, bueno, yo ya conocía a unas señoras que manejaban el tema, pero no podía yo directamente ir a la casa a decir, ¿sabe qué? Venga usted para acá. Era como de pronto escoger. Entonces yo por eso le decía al inicio que canalicé esto con los cabildos, una reunión con los cabildos y donde ellos me dijeron, ellos también, les mandamos a ellos. Una vez juntos dijeron, también esto, también ella, era ya una invitación entre ellos. Pero aparte de eso, ya para más de después de 2 meses, el grupo se hizo grande, en donde se integraron gente, ¿qué? Estamos hablando de 18 años. Hay una más jovencita de 15 años, también se integraron hombres. Entonces, y yo decía ahora, bueno, todos hagamos minca. Y como les digo a ellos, después ya empezamos a conversar por qué se quiso también organizar este espacio, decíamos, para que dejemos un legado hacia la gente joven. Yo antes de eso les consultaba a las que más manejan, ¿están dispuestas a trabajar en este espacio? ¿Están dispuestas a compartir su experiencia sin temor, sin miedo? Decían, sí, eso esperábamos nosotros, decían. ¿Por qué? Porque yo ya estoy mayor, yo ya me llevo mi edad. Pero ¿quién? En mi casa nadie aprende, decían. Pero alguien debe aprender. Entonces, eso de fue parte de los adultos mayores. Ajá. Recuerdo cuando estuvimos, me parece que en la primera o en la segunda reunión grande, frente de Eugenio Espejo de Cajas, las 4 esquinas, me parece, una comunidad. Rumiñahui. Pijal en sí. Sí, y ahí veíamos ya uniformados, ahí entregaban ya los delantales, los gorros, las plantas medicinales ahí, que también llevamos acá a APAC TV para que conozca la gente, pero como usted manifestaba, los jóvenes, adolescentes, ¿con ellos conversaron ustedes y ya el conocimiento de las jihuamamas, mamacuna, ya dijeron nosotros queremos que aprendan? ¿Y los jóvenes cómo aceptaron esto? ¿Qué les dijeron ustedes? Bueno, en sí, nosotros como ya le digo, o sea, ya tenemos el grupo conformado, se acercaban, llamaban, decía, por favor quisiera participar en esto, es abierto, ¿cuánto cuesta? Así, ¿no? No, les decía, aquí es gratis, aquí estamos trabajando por el bien de nuestras comunas. Y si es que aprendemos más, mejor. Entonces, eso era, ellos pedían. Llegaban así, se enteraban que teníamos reuniones en cada comuna, se enteraban y primero me buscaban, decían, compañero, ¿podemos? Claro, digo, vengan. Entonces ahí nosotros empezamos ya a trabajar con las señoras que saben, ya en los talleres, primero era taller ya como de conocimiento, ¿no? En donde cogían una planta, explicaban para qué sirve, o sea, cada persona hacía eso. Entonces la gente joven cogía sus notas y sigue trabajando en esos espacios. Y entonces al final de cada taller siempre hacíamos una pequeña evaluación, cogíamos las mismas plantas y decían, a ver, ¿para qué? Entonces ya en ese mismo momento, en el territorio, en las huertas también, porque realizaron huertas. Claro, bueno, eso fue a posterior prácticamente, ya creo que cursábamos como el 8º mes. Ya, y entonces decíamos, nuestras mamás mismas, sí, ahora vea, dice, ya no tenemos, claro que como decíamos, como organización no tenemos un recurso económico para decir, bueno, ahora sí compramos y no hay problema, ¿no? Porque a pesar de eso hay ciertos productos o ciertas plantas medicinales, o sea, que hay que comprar, que hay que adquirir para pues que sea el complemento. Entonces,
y como no teníamos, decíamos, ¿y ahora qué? Y ella me dice, no tenemos, ¿y ahora qué hacemos? Digo, no se preocupe, generemos huertas. Ahora ya en González, siquiera estamos hablando de unas 40 huertas ya establecidas, huertas medicinales, con plantas, que igual las plantas, ¿cómo lo hicimos? Como decíamos, no habíamos canalizado con otras entidades, nada de eso, ¿no? Porque también decían prohibido salir, o sea, no podíamos salir. Entonces lo que habíamos hecho es, con las mismas señoras que tienen plantas, habíamos hecho ese intercambio. Entonces venían alguien cargado así ya sus plantitas, ahí, a ver, ¿qué tienes? Toma, yo me llevo esto. Entonces así, ahora ya estamos por eso digo, tenemos como 40 huertas establecidas a nivel de González Suárez y todo para poder igual con las señoras estar ahí atentos, ayudándoles a ellos, porque yo desde que empecé este proyecto no he faltado un día, que ha sido también una fuerza, porque cuando ellos dice, si no está el compañero, ya, o sea, preocupados ellos también, ¿no? Porque un día se me suele decir, ¿saben qué? No voy a bajar porque me siento como un poquito mal. Así, no, para ver qué dice. No, dice, si no está, no hacemos nada. De ley tiene que ir el líder. Y ese compromiso también, ¿no? La buena voluntad, como decía, no reciben sueldo. Don Wilmer, extra micrófono, nos hablábamos. Y como presidente, en este caso, ¿de cuántas comunidades, don Wilmer? De 8 comunidades. ¿Cuántos habitantes? Más o menos, a ver, en sí estamos hablando, así total en González Suárez, casi 8,000 habitantes. Sí, y recuerdo que cuando visitamos Eugenio Espejo de Cajas, también en la huerta veíamos que la alimentación, ¿no? Los productos orgánicos se intercalaban con las medicinas tradicionales y comimos esas papas chauchas, riquísimas. Cavaron ese ratito y a cocinar en la casa, ricas, don Wilmer. Y la producción ya cuando empezaron ya a sacar ya las plantas medicinales y de pronto los alimentos también con esa producción, ¿qué es lo que hacían, don Wilmer? A ver, con esa producción lo que garantizábamos era la soberanía alimentaria propia de la familia. Entonces, bueno, dentro de esta pandemia, por decir, en González, ¿no? Nuestras propias comunidades, todos volvieron al espacio agrícola, a la tierra, cosa, por decir algo, sí, algo sorprendente ver, ¿no? Porque ya casi todos estaban en ese espacio de salir, de migrar, ¿no? Hacia la ciudad, de pronto por el sustento económico, pero como que la pandemia también nos dejó un mensaje, ¿no? De que nosotros sí podemos en nuestras mismas tierras. Porque ver los espacios que estaban de potrero, claro que también la ganadería es una parte fuerte ahí en González, pero ver unos espacios ya empezando a trabajar, a sembrar, digo, ¿y ahora? O sea, yo me preguntaba, ¿no? Digo, que estamos regresando. Entonces, decía, esta pandemia, aparte de ser mortal y todo, nos enseñó, o sea, nos dio un mensaje de que volvamos a tomar esa fuerza, a dar valor a lo que tenemos. Entonces fue eso y que veía sorprendido de que el que toda su vida vivía en la ciudad, regresó y tenía su parcela ya produciendo. Ya produciendo. ¿Y qué producían? ¿Qué sembraban en cuanto a alimentos? En cuanto a alimentos, normalmente lo que produce en la zona, ¿no? Papas, habas, melloco, alberja, de ahí por decir choclo mismo, que ahora ya será por el cambio climático, la cebolla, ¿no? Para dar ese sabor. Claro, todo lo que son hortalizas, que en cierta manera decía, había hasta yo mismo, porque yo en realidad no tenía una huerta. Y se puso a trabajar en la huerta. Ahora una huerta que es enorme. ¿Ya? Entonces imagínense, no solo fue por eso, digo, el caso mío mismo. Entonces pasó por ese espacio y veía familias por ahí. Y como tuve que recorrer todas las comunas, en todas las familias huertas nuevas, con cerramientos nuevos. O sea, todo eso volvimos a trabajar. En realidad, en las comunidades en sí no sufrimos tanto, ¿no? En ese espacio de alimentación. Don Wilmer, usted habla, volvimos a trabajar. ¿Ya no están trabajando? Como le decía, hubo migración. Ya la gente que migró, o la gente que llegó nuevamente a González Suárez, volvió a salir a las ciudades.
ya en estos momentos? Claro, o sea, hay por cierta manera hay personas que necesariamente tienen que volvieron a sus trabajos, pero ya no volvieron en su totalidad, digamos, ya abandonando todo. Ellos están ahí con esos espacios de producción. ¿Están conscientes de que tienen que activarle la tierra y respetarle a la tierra? Claro, porque eso le digo, o sea, vi ese espacio, cosa que decía, o sea, sorprendido, como le comento, o sea, de ver que personas de pronto que nada tenían que ver, porque ya decían, yo soy de la ciudad, pero ir trabajando y produciendo de pronto hasta más, con más calidad de que de una persona que vivió ahí dentro de la comuna. Entonces fue así de, como les digo, un mensaje que dio esta pandemia, a pesar de ser, como digo, mortal. Entonces eso lo que se ha podido observar también, ¿no? Y ver. Los primeros, me parece en la provincia de Imbabura, por lo menos en el cantón Otavalo, don Wilmer, los primeros en hacer este trabajo organizativo de conocer y transferir los conocimientos de la medicina ancestral. Luego llegaron otros pueblos a pedirles asesoramiento, a solicitarles a ustedes que les informen. Hubo ese intercambio también de conocimientos. Sí, en cierta manera. Bueno, nosotros fuimos, al menos como González, los primeros, ¿no? O sea, esperemos que hayamos sido los primeros en el cantón también. Claro, ya en un proceso de trabajo llegó el mismo pueblo Cayambi a ver cómo estábamos trabajando y de paso también pidieron un intercambio y ellos siguieron trabajando, no solo el pueblo Cayambi, también en otros espacios hemos trabajado, las otras parroquias, por decir San Pablo mismo, han pedido que nos vayamos a compartir esta experiencia, lo hemos hecho, hemos venido a Miguel Egas también, ya con personas delegadas, lo hemos trabajado y por ende también todo, por decir, una vez que pasamos un buen proceso de conocimiento nuevo que adquirieron, hablado de gente joven que ingresaron dentro de este proyecto, ya de previa evaluación ellos fueron directamente a preparar y créame que ellos no descansan, están preparando a diario, la gente pide las aguas preventivas y ellos preparan y les ayudan. Entonces decíamos nosotros también, de pronto a rato hay gente incrédula, ¿no? Que si eso como tantas plantas metidas ahí, porque en primera receta teníamos como 47 plantas que lo clasificamos para preparar lo que es las aguas preventivas y después fuimos un poquito más también incorporando, ¿no? Entonces decíamos ahora la gente en sí está muy contenta, el grupo está muy contento. Y ahora qué están haciendo con esa investigación, con las aguas que tienen, las plantas que tienen, saben los usos, tienen ya el conocimiento los jóvenes, ¿cómo están utilizándole? ¿Y qué productos han sacado de eso ustedes? Como les decía, lo más fuerte, o sea, lo que más nos hemos centrado es en buscar esa bebida preventiva y lo hemos manejado, lo hemos ido mejorando, ¿no? De pronto alguna cosa viendo cómo reacciona la persona, quitando esto, añadiendo esto, quitando así, entonces lo hemos trabajado. Y con eso están trabajando ya dentro de los espacios. Claro que a decir que ahora todo el grupo ya conoce para qué sirve cada planta, de pronto ya una o dos plantas ya sirve de pronto solo para el dolor de estómago, otro para, bueno, son ya diferentes cosas que ellos aprendieron y ahora lo manejan de distinta manera, como les decía, ahora ellos tienen, más bien se generó como un espacio también de generar algo de economía para cada persona que aprendió todo este proceso. Porque están de pronto ayudando a otras familias, a otras personas. Claro, por decir, hablo en este caso, mi madre es una de las que más también trabaja en estos espacios. Ella manda, por decir, han venido de todo lado, médicos, por decir, personas de aquí mismo de la ciudad, sea Otavalo, vienen hasta de La Tacunga, no sé cómo. Se enteran, pero ella está. A través de APAC TV. Debe ser. ¿Cómo se llama su madre? Teresa Bautista. Doña Teresa Bautista. Ajá. Entrevistamos a doña Teresa Bautista, sí, ¿no? Sí, y tiene un carácter muy asequible, es livianita, como decimos, ¿no? Ajá. Y es fácil conversar con doña Teresa y no se guarda.
no se guarda las cosas y tiene unas ganas de que aprendan las personas y transmite los conocimientos. Y su madre le ha contado a usted o también en los talleres, informa, transfiere esos conocimientos de las plantas frescas, las plantas calientes. ¿Cómo está enfocado el COVID dentro de su conocimiento? ¿Es caliente, es frío? ¿Cómo le conceptúan? A ver, como decía, al principio se empezó con esa clasificación. ¿Qué plantas frías, o sea, qué plantas frescas, qué plantas calientes, qué no se pone? Entonces, todo eso, ellos, como le dije también al inicio, yo hablé con ellos personalmente, dije, podemos trabajar en este espacio, pero sin miedo, sin esconderse nada, ¿no? Para que la gente aprenda. Entonces dijeron, sí, para eso estamos. Entonces eso hicieron. Y también veíamos, o sea, veían, y pues es comprobado, ¿no? Es comprobado, puedo decir en cierta manera, es muy comprobado lo que hemos trabajado, que gente que estaba ya diagnosticado con, como se dice, con hecho las pruebas, que daba positivo, nos hemos ido empujando con aguas, nos han venido a pedir y ha resultado. Digamos, en mi casa mismo, en mi casa, a mi esposa le dio esa enfermedad, pero mi madre, con aguas ahí. ¿Frescas? Aguas frescas. ¿Qué utilizaba? En tema de, o sea, las plantas, como les decía, son 47 plantas, ahora ya creo que subimos un poco más de plantas que están ahí incorporadas. Entonces eso es un proceso de clasificación, luego ya en lo que es la preparación, se hierve el agua, después solo es a manera de, una vez que esté el agua ya cocinada con ciertos elementos ahí, también ciertos productos puestos, hay que poner y solo tapar, nada más, quitando todo. Y prohibido destapar. Y prohibido. ¿No? Cuidado, ya nos demoramos nosotros un ratito mientras hacíamos unas tomas y ya, porque empezaba a hervir el agua y enseguida tenían que poner las plantas medicinales y dijeron, ¿y le puedo destapar? No, ya esto quedó se cerrado. Tapó ahí sellado y no pudimos hacer las tomas de eso, pero sí del agua que salía. Algo, don Wilmer, ustedes en esta sabiduría, en la investigación que tienen, los conocimientos ancestrales, que está reconocido ya en la Constitución también, pero no está reconocido por organismos internacionales, ¿no? Pero han hablado, han discutido, ustedes de pronto para patentar el producto que sale de ahí, como conocimiento colectivo, como conocimiento comunitario, don Wilmer. En cierta manera estamos en eso, ¿no? Pero como usted ve, o sea, todo requiere de un proceso, de pronto de un seguimiento, de pronto de un tiempo, de estar detrás de alguna cosa. En realidad estamos en eso. Esperemos concretar. Claro que alguien ya de pronto se nos adelantó también. Algo tan, bueno, no solo alguien, ¿no? Hoy justamente mientras hacía una información hablaba una señora que decía que es parte de una empresa extranjera y que esa empresa extranjera está viniendo acá al cantón y están apoyando varias personas quichuas, ¿no? Con el idioma y con la sabiduría. Y hay médicos de una organización de medicina natural a nivel internacional que ellos están recopilando toda la información y están ya elaborando la medicina a base de las plantas y están curando, utilizando estas medicinas, pero como que ese conocimiento comunitario, colectivo, mientras no se avance para que se quede en las comunidades, otros se aprovechan y se llevan todo ese conocimiento para lucro personal e inclusive industrial, don Wilmer. Sí, en cierta manera es eso, como le decía, de pronto nosotros trabajamos sin mirar de pronto ese espacio personal o de pronto, o ese espacio de pronto, digamos, económico, porque no habíamos pensado en eso, ¿no? Más bien lo que habíamos pensado es en el tema de ayudarnos entre nosotros, ayudar a la gente que de pronto tenga esta necesidad de ya contagiada con el COVID. Entonces, hemos trabajado en ese espacio. Claro, como le comentaba, en cierta manera, que
queremos trabajar en esos espacios, también queremos dar un poco más realce al grupo porque está ahorita un grupo bien fortalecido, de pronto eso, pero lo que nos limita es ese aspecto también el recurso económico. De pronto ustedes requerirían también que haya un respaldo de las autoridades del GAT parroquial. Usted como presidente de la UNOSIG, o sea, tiene el respaldo del pueblo quichua o de la Federación de los Pueblos Quichuas de la Sierra Norte o del municipio de Otavalo, que haya ese respaldo para que los trámites se agilicen y que no sea tan burocrático. Claro, no, en cierta manera, por decir, para poder estar hasta ahora en donde estamos trabajando con ese proyecto, hemos tenido en sí el apoyo de la Junta Parroquial. Más bien tenemos una buena relación con la compañera presidenta, que está en todo ese espacio, como les decía, de traslado de la gente, de pronto algunas cositas que nos falta, por decir, necesitamos nosotros comprar dulce, limón, cositas que no tenemos en realidad. Entonces nos han apoyado. De ahí con otras entidades más bien no, como les decía, no, tampoco hemos golpeado las puertas, ¿no? Pero ya estamos en ese proceso de golpear la puerta a fin de dejar el grupo bien fortalecido y no solo en ese espacio, sino que de pronto con un local que puedan ellos también ya tener, en donde puedan ya expender su producto, porque ahora ya entramos en la parte de procesamiento de las plantas, por lo pronto estamos secando, ¿no? Haciendo el proceso de disecamiento de las plantas y poniendo en funditas plásticas y por ende también hay mucho pedido. Ahora ya estamos mandando. Ya no les alcanza. Su madre nos regaló unas plantas empacadas muy adecuadamente, muy higiénicamente. Nos obsequió doña Teresa. Don Wilmer, el COVID sigue, la pandemia sigue. Ahora incluso las autoridades dicen que la única solución para frenar el COVID es otro confinamiento, como hubo al inicio. ¿Ustedes qué planificación tienen para seguir controlando o para detener el COVID en González Suárez? Bueno, lo que hacemos, bueno, como decimos ahora, ya más bien el grupo ya está fortalecido. En cada comunidad tenemos siquiera 3, 4 representantes que ya manejan bien el tema y tenemos ya, la gente también entró en esa confianza de decir, bueno, ahora sí ya tengo a dónde irme, porque ahora la gente está con ese miedo, no quiere ir al hospital, no quiere ir al subcentro, porque dicen que ahí se contagia y simplemente van y les entuban. Entonces la gente ha buscado ya más a la gente que se han preparado en este proyecto. Entonces estamos ahí, nosotros al menos creemos que estamos y tenemos las herramientas ya, al menos como decía, con la creación de los huertos, tenemos ahí la medicina en sí. Porque decían las madres, si nosotros la medicina andamos pisando, vean, poner el ejemplo del sambo. El sambo, un producto pero bien potencial ante el COVID. ¿Qué decíamos antes del sambo? Y sabe que hoy nos enteramos también que esos médicos extranjeros, porque son médicos de la medicina occidental, los médicos que trabajan en los hospitales, que tienen consultorios, en esta empresa privada ya están analizando y extrayendo lo que tiene el sambo. El sambo, y no sabía, aparte de los poderes, ha tenido colágeno, ¿no? Claro, y están mezclándole con otras sustancias y van a hacer colágeno para curar no sé qué enfermedades. Don Wilmer, las vacunas, no hay planificación de parte del Ministerio de Salud. Ustedes dicen que no confían en los subcentros, en los hospitales, porque de pronto pueden contagiarse, pero al final van a llegar las vacunas a los pueblos y nacionalidades, al sector urbano, a todos los pueblos. ¿Qué posición tienen frente a la vacuna? A ver, frente a la vacuna, de lo que he caminado por las comunidades, créame que no, o sea, la gente dice no. Pero si es que ya es el momento, tendré que morir. O sea, ese es el decir del tema. Es un extremo fuerte, claro, ¿no? Claro, es que también lo que pasa es que no hay una información adecuada por parte del Ministerio de Salud en donde digan, ¿saben qué? La vacuna es así, así, así. Porque de pronto, por comentarios y de pronto por la misma medios de comunicación, en este caso la televisión, en donde aparecen más lo fuerte, en donde dicen una vez que inyectan, de pronto dan reacciones. Entonces, escuchado eso, ellos dicen prácticamente no, porque hemos conversado. Esa es
uno de los motivos, don Wilmer, pronto experiencias anteriores que ha habido, o porque a veces le dicen que ignorantes que son estos, no dejarse vacunar si les van a curar. ¿Cuáles son los argumentos que sostienen Es que los argumentos dice que también, o sea, por eso le digo, no hay una información adecuada, ¿no?, sobre la vacuna. Y lo otro es que también dicen, en la propia vacuna, más bien están viniendo otro tipo de enfermedades. Entonces, ellos mejor dicen, no, para eso me quedo como está, tengo mi remedio, tengo a las mamás que están dentro de las comunas, y con eso hasta ahora estoy bien. ¿Y esa desconfianza, don Wilmer, por qué? Porque les digo, falta de información, o sea, no tienen esa información adecuada. Es por eso básicamente, porque no tienen esa información adecuada. Hay una desconfianza. Claro, es que imagínese. Incluso de la información que llega de pronto. Claro, imagínese, son contradicciones de pronto que se manejan hasta desde el COE mismo, que si una cosa, que si otra cosa, o sea, cosa que la gente mejor ya no cree en nada. Mejor la gente dice, actuemos por nuestra cuenta, seamos responsables de lo que hemos hecho nosotros como campaña, hagamos lo que sea, pero responsablemente. Por decir, las personas que fueron los primeros brotes en González, nosotros nunca recomendamos, con todas las señoras, nunca recomendamos que se queden encerradas dentro de la casa. Habíamos recomendado, como hay espacios libres, con mascarilla, que no se junte el resto, puede hacer tranquilamente sus labores agrícolas, de pronto ir con un animal, tranquilamente, sin tener contacto con otra persona. Entonces eso también ha sido una fortaleza, porque la persona reacciona, ¿no? Porque una vez encerrado, imagínense, la persona se deprime. Entonces, al menos nosotros el mensaje que hemos llevado es que actuemos responsablemente y pongamos la mascarilla, al menos si ya tuviéramos algún síntoma, con mascarilla, y que no nos aglomeremos, no nos juntemos con el resto. Por ejemplo, el momento que usted dice, póngase en las mascarillas, o los líderes, los dirigentes, salga, haga su trabajo cotidiano, produzca para abastecer a los mercados nacionales. ¿Eso les creen a ustedes, como dirigentes, como líderes, porque hablan con la verdad en territorio? Pero, ¿qué haría necesario, don Wilmer? Ustedes dicen que el Ministerio de Salud no confían en la información que emiten en las autoridades, pero ¿quién debería dar esa información para que crean ustedes o los comuneros de que la vacuna es la solución, o que pueden vacunarse, o quién cree que debería informar? Es el trabajo en sí del Ministerio de Salud, pero que deberían trabajar directamente en asambleas comunitarias. Normalmente nosotros hacemos asambleas, pero como tenemos grandes espacios, utilizamos toda la cancha, que sí se puede, en donde se pueda dar un mensaje claro a la gente. Porque normalmente mandan un afiche. Hay personas que no saben leer. ¿De qué información llegamos a ellos? Entonces, ahí más bien estamos botando recursos en vez de ser un poquito más efectivos, llegar y decir, bueno, aquí llego con esto quiero explicar sobre las vacunas. ¿No han llegado a las asambleas, el Ministerio de Salud, a los personeros? O sea, por eso les digo, el subcentro es tan pequeño, sin personal médico, no hay personal médico. En vez de fortalecer con personal médico, al menos en González, nos han quitado médicos. Nos han quitado las TAPS que conocemos nosotros, las que apoyaban directamente entre los eso. Nos han quitado, en vez de decir, bueno, pongamos más. Entonces, les quitaron. Claro, o sea, estamos menos, creo que 2 o 3 TAPs. Pero para eso tienen también los vigilantes comunitarios. Ahora vean, ahora recién eso igual se trabajó a través de la organización. Le escuchamos decir, ¿y ahora qué hago? Pero y sale como un dirigente comprometido. Los vigilantes comunitarios también son una fortaleza ahora en las comunidades. Ajá, ya sí, en realidad eso se trabajó a través de la mesa intersectorial, con entes públicos que están inmersos, en este caso desde la Junta Parroquial, el UNICEF, el CEPS y por ende también el Distrito de Salud. Pero créame que los vigilantes hacemos todo el trabajo, ¿no? Estamos levantando información, viendo qué problemas de salud tenemos, todas esas cosas. Pero ya en el tema de atención, o sea, en respuesta, estamos todavía fallando. Porque no tenemos ese personal. Y eso es lo que era la respuesta inmediata, lo que esperaban. Eso pensábamos nosotros, ¿no? Eso pensábamos. Muchas gracias, don Wilmer. Tenemos para hablar largo aquí con esos conocimientos que
como dirigentes en territorio trabajan ustedes. Muy amable, don Wilmer, por estar aquí en La Tulpa, compartiendo esos conocimientos, conversando. Más bien a ustedes, por permitir llegar y hacer este diálogo. Como les decíamos, en bien de toda la gente, ¿no? Al menos nosotros hemos trabajado en bien de todos y por ende decir, aprovechando este espacio, agradecer nuevamente a la Junta Parroquial con quienes hemos podido coordinar estas acciones. A doña Marisa Tocagón, la presidenta, claro, la ingeniera Marisa GAT. Tocagón, presidenta del GAT Parroquial, una buena relación, no solo en estos espacios, ahorita estamos trabajando en lo que es espacios de cuidados ambientales, estamos trabajando también de pronto en otros proyectos de lo que son huertos agroecológicos, que seguimos trabajando en coordinación con ellos. Entonces, más bien eso, y agradecer a ustedes y saludarles también al pueblo de González, a las comunidades en sí, que permitieron también trabajar, ¿no?, en este espacio, porque todo, al menos yo soy, como digo, una persona muy respetuosa a lo que deciden ellos. Si ellos deciden no se hace. Si ellos deciden, Wilmer, haz lo que puedas, ahí estamos. Muchas gracias, don Wilmer. Volvemos en unos segundos. Gracias, don Wilmer. ¿Qué les parece, seguidores de APAC TV? No nos cansaremos de decir que la organización comunitaria es base fundamental para sobrevivir en esta pandemia. La medicina ancestral fortalecida en la UNOSIX, en la Unión de Comunidades Indígenas de González Suárez, pero con ayuda, con apoyo de los líderes comunitarios y la máxima autoridad, la que decide qué hacer, qué resoluciones tomar, es la asamblea comunitaria. Aquí realizaron desinfectantes, nos decía don Wilmer, Inlago, realizaron las aguas, realizaron los controles en el inicio de la pandemia, pero organizadamente, con todos los líderes comunitarios. Y algo que manifestó, no derrochen los recursos económicos. ¿Para qué afiches, dice, que van y dejan en las comunidades y ni siquiera saben leer? Están derrochando los recursos, lo que necesitan para creer al Ministerio de Salud Pública de lo que dicen, con una información acertada, adecuada, veraz, una información al momento que puedan creerla. Vayan a las asambleas, un ratito nada más, que planifiquen acudir con los líderes comunitarios y transmitan ustedes qué es el COVID, para qué sirve la vacuna, qué reacciones va a tener la vacuna, quiénes van a ser vacunados, quiénes están en la lista, qué planificación tienen en este caso para González Suárez, cuándo les tocará las vacunas, cuándo llegará acá a la provincia de Imbabura, al cantón Otavalo. Eso no se sabe. Entonces, ¿cómo creerles? Así que el trabajo para ustedes, autoridades. Las asambleas comunitarias son importantísimas para que a ustedes les crean la información. Y algo que decía casi al final, los vigilantes comunitarios también se organizaron con el CEPS, UNICEF, un trabajo extraordinario con entidades públicas, privadas, con organismos sin fines de lucro, con los dirigentes, crean, pero la respuesta que se espera de parte del Ministerio de Salud, si ya se verifica que alguien tiene alguna enfermedad que necesita inmediatamente que sean atendidos por los médicos, por el hospital, no hay esa respuesta, dice don Wilmer Inlago. Miren lo que nos enteramos aquí en La Tulpa y lo que usted se entera para que tome acciones, para que planifique. Por favor, ahí están las asambleas, ahí están las organizaciones comunitarias. Solamente pida poder conversar con ellos y ellos les abren las puertas. Nos vemos, nos vemos el próximo lunes. Este día viernes no vamos a tener Yactapi, el resumen de la semana, porque estamos en Semana Santa. Así que a ustedes también a tomar todas las debidas precauciones para controlar, ayude a controlar esta pandemia, utilice bien la mascarilla, lávese las manos las veces
que sea posible. Si tiene alcohol, utilice el alcohol. Si no tiene, con agua y jabón. Con agua y jabón las veces que le sea posible lavarse las manos. Y sobre todo, una mascarilla colocada desde la nariz hasta la boca, cubriéndose la boca, es lo ideal. Si puede ponerse 2 mascarillas, igual también. Y las restricciones que emitió el COE nacional y el COE cantonal, que vamos a subir de inmediato sobre el COE cantonal también, que son las mismas casi del COE nacional, acátelas, porque hay sanciones. Acate la movilidad, qué vehículos con placas pares e impares pueden circular en los días que están determinados. Por favor, no consuma bebidas alcohólicas. Por favor, cuídese en este feriado de Semana Santa. Nos vemos el día lunes. Cultural e intergeneracional.